Isaías capítulo 46. Y vamos a leer el versículo del 9 al versículo 11 y vamos a entrar en la predicación esta tarde. Isaías 46, versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir, lo he planeado y también lo haré. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra. Estamos ansiosos de escuchar las Escrituras para animarnos, para alimentarnos espiritualmente con fe, por medio de la fe de las Sagradas Escrituras. Que así como nos alimentamos del pan físico, nos alimentes nuestras almas sedientas de tu palabra. Y tu Espíritu lo aplique a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Enséñanos sobre tu decreto. Abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. La semana pasada vimos que con el decreto de Dios, vimos el decreto de Dios sobre Ciro, que con este decreto Judá experimentaría cierta paz política. El día de hoy continuaremos viendo el decreto de Dios sobre Ciro. Y mientras estudiamos el decreto, me gustaría que al final del sermón meditáramos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre. Y específicamente quiero que meditemos en cómo esto aplica a estos 4 años de paz política que Dios nos ha dado para trabajar como iglesia en nuestra nación y específicamente aquí en San Diego. ¿Qué podemos esperar en esos 4 años de trabajo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Así que una vez más aquí continuaremos hablando del decreto de Dios y cómo levantaría a un hombre, a un rey de Medo-Persia llamado Ciro, 150 años después de que Isaías lo anuncie. Este sermón lo veremos en 2 puntos. Punto número 1, Jehová el Salvador del mundo. Y punto número 2, Jehová y su decreto. Punto número 1, Jehová el Salvador del mundo. Estamos en Isaías 46, pero vayan al capítulo 45, donde nos quedamos la semana pasada. Isaías 45, y noten conmigo el versículo 14. Isaías 45, versículo 14, punto número 1, Jehová el Salvador del mundo. Versículo 14 dice así: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos o cadenas de prisioneros. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Aquí el profeta Isaías le dice al pueblo de Dios que a pesar de que un día serán llevados cautivos a Babilonia, que también serán un día salvados. Isaías dice que en el día de la vindicación de Judá, las naciones paganas verán el poder de Jehová para salvar. Y quedarán, como diríamos el día de hoy, con la boca abierta o sorprendidos. Y aquí las naciones paganas son ilustradas como con cadenas de prisioneros. Y la imagen es que ellos han sido conquistados por Jehová de los ejércitos. Pero lo interesante es que estas naciones paganas, a pesar de ser conquistadas, no vienen a la fuerza en el pasaje, sino que voluntariamente reconocen quién es Jehová, el Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y se nos dice que estas naciones que antes eran idólatras, le dirán al pueblo de Dios al final: ciertamente Dios está con ustedes y no hay Dios fuera de Jehová. Hermanos, algún día aquellos que practican la idolatría de entre las naciones se darán cuenta que solamente Jehová es el Dios verdadero y el Salvador del mundo. Esta semana le pregunté a un profesor de mi trabajo con el que tuve un debate intenso por varios días sobre el Evangelio.
le pregunté a qué conclusión había llegado sobre nuestra conversación. Y ese es un profesor de humanidades que enseña historia, filosofía e inglés en la preparatoria. Y me contestó algo así. Me dijo, he seguido la lógica de lo que dijiste sobre el cristianismo y la verdad es que ahora tengo temor porque me he dado cuenta que lo que creo sobre el mundo no tiene sentido o fundamento y eso me da mucho temor. Y la verdad es que al escuchar estas palabras el profesor me animó mucho. No creo que sea salvo aún, pero esto me da esperanza y sigo orando por él. Pero escuchen, hermanos, un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Pero nosotros oramos que ese día que doblen la rodilla sea antes del juicio final. Noten conmigo los versículos 15 al 17. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Esto es lo que van a decir las naciones paganas. Dios de Israel que salvas. Avergonzados y aún confundidos serán todos ellos, las naciones paganas. Juntos irán con afrenta los que fabrican imágenes. Israel es salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni seréis confundidos por todos los siglos. En el versículo 15 se nos dice que las naciones paganas un día reconocerán a Jehová que se encubre o esconde. Y esto es una referencia a la supremacía e incomprensibilidad de Dios. Que Jehová es un Dios que obra de manera poderosa y es difícil imaginarse qué tan poderoso y cómo obra. Y que Él es el único que salva. Luego los versículos 16 al 17, el profeta nos recuerda la estupidez de los que confían en los ídolos, pero asegura que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Miren conmigo los versículos 18 al 20. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó para que estuviera vacía, para que fuera habitada la formó. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hablé en oculto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, buscadme en vano. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, acercaos todos los escapados de las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan al Dios que no salva. En el versículo 18, Jehová se identifica como el Dios creador del cielo y de la tierra, a comparación con los ídolos que son creados por los hombres. En el versículo 19, Jehová dice que Él no habló en oculto. En otras palabras, el Dios de la Biblia se ha revelado en la historia de manera pública para que todos puedan verlo y no a escondidas como las falsas religiones lo hacen. Y finalmente en el versículo 20, Jehová llama a las naciones, a las que están lejos de Israel, a creer solamente en Él para salvación. Noten el versículo 21. Anunciad y hacedlos llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién puede hablar estas cosas y hacer estas cosas y anunciar el futuro como yo lo hago? ¿Quién ha podido hacer esto más que yo? Y finalmente dice, yo soy Dios y fuera de mí ninguno más hay. Nota el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y ninguno más hay. Se dice que este versículo 22 fue el que Dios usó para convertir a Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Se dice que Spurgeon iba caminando hacia la iglesia no recuerdo si era su papá o su abuelo, pero había una tormenta de nieve y en vez de ir a esa iglesia de su familia, asistió a otra iglesia más cercana. Pero ese día el pastor de la iglesia que visitó Spurgeon no pudo llegar por la tormenta de nieve. Así es que predicó un miembro de la iglesia. Y Spurgeon cuenta que el que se subió a predicar no era muy buen predicador, pero estaba predicando este texto del versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y ninguno más hay. Pero Spurgeon dice que en una de esas, desde el púlpito, el predicador se dirigió a él directamente en el sermón y le dijo, joven, te ves miserable, mira a Cristo y serás salvo. Y ese fue el día que fue salvo Spurgeon, a quien Dios usaría para predicarle a miles.
Así es que si tú, al igual que Spurgeon, estás miserable por tu pecado, o más bien te das cuenta de tu miseria, mira a Cristo el Salvador, quien murió pero también resucitó con poder para salvación. Noten conmigo los versículos 23 al 25. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enardecen. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En los versículos 23 al 25, Jehová nos dice que un día toda rodilla doblará y confesará a Dios para salvación. Y todos los que no confían en Jehová para salvación, serán juzgados, pero los que confían no serán avergonzados. Se podría decir que este primer punto del sermón se trata de que un día Dios salvará de la idolatría no solamente a Israel, sino a muchas naciones del mundo. Y como aplicación, mientras trabajamos estos 4 años como iglesia local en avanzar el reino, deberíamos tener esto en mente, que Dios nos ha dado una comisión grande, la gran comisión, a ser discípulos de las naciones. Y esta comisión no dice solamente comparte el evangelio, no, sino que Dios espera que hagamos de las naciones, de todas las naciones, discípulos. En otras palabras, que haga una gran multitud de creyentes que sigan a Jesús y su doctrina. Y claro, esto incluye compartir el evangelio, pero también incluye enseñar a las naciones todo lo que Cristo nos ha dejado en su palabra. Pregunta, ¿crees que verdaderamente Dios quiere salvar a una gran mayoría del mundo? ¿Crees que un día se cumplirá la gran comisión aún antes del regreso de Cristo? ¿Estás dispuesto a trabajar por esto como iglesia y hacer nuestra pequeña parte para avanzar el reino de Dios? Ya vimos el punto número 1, Jehová el Salvador del mundo. Ahora veamos el punto número 2, Jehová y su decreto. Punto número 2, Jehová y su decreto. Y noten conmigo el capítulo 46, versículo 1. Vamos a ir rápido a través de este. Isaías 46, versículo 1 dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus ídolos fueron puestos sobre bestias y sobre animales de carga. Las cosas que lleváis son pesadas, carga de cansancio. No sé si han visto que hay veces que la gente hace algún tipo de desfile religioso y cargan alguna estatua de la Virgen María o tal vez otro ídolo. Bueno, aquí Isaías nos dice que hay 2 dioses paganos o ídolos de madera siendo cargados por animales de carga. El profeta incluso les llama por nombre a los ídolos, a Belo y a Neb, que aparentemente eran los dioses más populares de Babilonia. Isaías lo hace para burlarse de aquellas naciones o personas que confían en pedazos de madera que llaman Dios. Y el profeta se burla al señalar que sus dioses en lenguaje moderno necesitan un Uber. Pero en este caso su Uber o su taxi son carretas con animales jalándolas. Y es gracioso porque Bel está postrado y Nebo está caído, porque mientras los transportaban se cayeron estos dioses con D chica. Hermanos, noten cómo los profetas a veces usaban lenguaje sarcástico cuando era necesario exhortar al pueblo y a las naciones. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos se espantan cuando un predicador o un cristiano usa lenguaje fuerte para denunciar el pecado. Incluso el día de hoy muchos pastores se espantan si otro usa este tipo de lenguaje. Ahora, yo creo que este lenguaje se debe de hacer con sabiduría y no a la ligera, pero ciertamente vemos que la misma Biblia tiene a hombres de Dios usando lenguaje fuerte y la burla como una forma de exhortación. Hermanos, Dios quiera que en este tiempo de trabajo para la iglesia tengamos un cristianismo más robusto y menos afeminado que el que nos llevó a cerrar las iglesias hace 4 años. ¿Qué tipo de cristianismo queremos tener mientras trabajamos los próximos 4 años como iglesia? ¿Uno robusto, que no le tiene miedo a usar lenguaje bíblico? ¿O uno sensible que nos llevó a cerrar las iglesias? Noten conmigo el versículo 2. Se abatieron, se postraron juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos fueron en cautiverio. Isaías se sigue burlando. En el versículo 2 se nos dice que los ídolos son tan débiles que cuando llegará Ciro, este rey que va a usar Dios, los ídolos serán llevados cautivos
también junto con sus seguidores. En otras palabras, Jehová, el Dios verdadero, salvará a su pueblo del cautiverio de Babilonia, pero en cambio los dioses de Babilonia, sus ídolos y sus seguidores serán llevados al cautiverio cuando Dios levante a Ciro. Noten el versículo 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta vuestra vejez yo soy el mismo, y hasta las canas yo os soporté. Yo hice y yo llevaré, y yo sostendré y libraré. Aquí vemos el sarcasmo del profeta. Pues en los versículos 1 y 2, los ídolos de naciones son cargados por la gente, pero en los versículos 3 y 4, Jehová, el Dios verdadero, es quien carga a su pueblo, a la gente de su pueblo, hasta la vejez. Versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparéis para que seamos semejantes? Una vez más, Dios dice, ¿con quién me van a comparar? No hay nada en la creación con el que me puedan comparar, porque yo no soy parte de la creación. Yo soy el creador, el Dios incomparable. Versículos 6 y 7. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se arrodillan y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí está, no se mueve de su sitio, aún le dan voces y tampoco responde ni libra de las tribulaciones. Yo a veces subo a mi hijo Benji en mis hombros para cargarlo mientras caminamos. Y aquí la imagen es similar, pero aquí son los idólatras cargando a su ídolo en sus hombros. Ocupan un aventón, por decirlo así. Vemos aquí, una vez más, el sarcasmo del profeta al mostrar la necedad de la idolatría. Noten conmigo los versículos del 8 al 11. Acordaos de esto y sed hombres, ponedlo en vuestro corazón, rebeldes. Acordaos de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no he hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir, yo he planeado y también lo haré. Aquí Jehová nos dice que lo que lo separa de los otros dioses, con D chica, lo que lo hace él, el Dios con D mayúscula, es que es el único que puede anunciar el futuro. Y la razón que él puede hacer esto es porque él decretó el futuro desde antes de la fundación del mundo. Y aquí específicamente nos da una profecía para comprobarlo. 150 años antes de que suceda nos dice que levantará a Ciro, un rey de Medo-Persia, y que él será como un pájaro cazador para salvar a Judá del cautiverio en Babilonia. Terminemos con los versículos 12 y 13. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cuando esto suceda, Judá vería la salvación y la gloria de Dios. Cuando vea la salvación por medio de Ciro, quien salvaría a Judá del cautiverio. Ahora, lo que me gustaría hacer brevemente antes de terminar son dos cosas. Una, les quiero dar un muy breve resumen de la doctrina del decreto. Y será muy breve porque ya lo prediqué en el capítulo 41 y 42 y 43 y 44. Además, el pastor Alex acaba de comenzar la serie del decreto los jueves, el decreto de Dios, y les recomiendo que asistan y lo escuchen porque es una doctrina difícil, tal vez una de las más difíciles para comprender y una de suma importancia para nuestra fe. Y la segunda cosa que quiero hacer aquí, después de hacer el resumen del decreto de Dios, me gustaría terminar con una aplicación muy práctica sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así es que primero veamos el breve resumen del decreto. Un catecismo para niños pregunta, ¿qué son los decretos de Dios? Y responde, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Aquí el catecismo nos dice que el decreto de Dios es el plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo sobre todo lo que va a suceder en la historia.
Y este plan que hizo Dios no depende de nada ni de nadie más que de Él mismo. Pues cuando lo hizo no existía nada ni nadie más que Dios. El Dios eterno, el Dios trino de la Biblia. Escuchen cómo dice Efesios 1:11. En Él, hablando de Cristo, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Jehová es el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y el decreto de Dios tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios en la historia. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es que todo lo que sucede en la historia, sea grande y chico, las acciones libres de los hombres, lo bueno, lo malo, lo que parece accidente y aún lo pecaminoso, fue decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo, sin Dios ser el autor del pecado. Ahora, ¿qué hacemos con el problema del mal y el pecado? ¿Cómo es que Dios incluye el pecado en su decreto sin ser el autor del pecado? Y esto lo mencionábamos un poquito el jueves. Bueno, esto se explica, por ejemplo, en la historia de Job, donde vemos que Dios usa el mal en otras personas sin ser el autor del mal con un buen propósito en mente. Por ejemplo, en Job vemos que hay 3 voluntades en la historia. Está la voluntad de Dios, que es buena y soberana. Está la voluntad del diablo, que quiere que Job maldiga a Dios y peque. Y está la voluntad de los hombres malos que atacarían y matarían a los hijos de Job, los sabeos. Y en esta situación cada uno de estos 3 participantes está actuando libremente según su voluntad. El diablo quiere matar y destruir. Los sabeos siempre han sido hombres malos y su voluntad es robar y matar, sin que nadie los obligue. Pero aquí vemos que estaba en el decreto de Dios usar al diablo y su voluntad mala, usar a los sabeos y su voluntad mala. Pero escuchen, Dios decretó esto con un buen propósito en mente, para mostrarle al diablo que Job es un hombre justo que teme a Dios, y al final para bendecir a Job con más de lo que tenía al principio. Así es que aunque Dios decreta el pecado, Dios no peca, no es el autor del pecado, pues Él no tienta a nadie ni puede ser tentado, ni hay pecado o oscuridad en Él, sino que Él usa en su plan el mal y el pecado con un buen fin en mente, un fin bueno, santo y glorioso. Otro ejemplo, los hermanos de José, ellos son malos y en su voluntad mala quieren matar a José por envidia. Incluso lo iban a matar, pero providencialmente pasan por ahí vendedores de esclavos y mejor venden a José. Ahora escuchen, lo que José le dice a sus hermanos, quienes lo vendieron con malas intenciones. Génesis 50:20. Vosotros, José le dice a sus hermanos, pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José tenían su voluntad libre, hacer el mal por ellos mismos, pero esta maldad venía incluida en el decreto de Dios con un buen propósito en mente, pues Dios usó el pecado de estos hombres para poner a José en una posición política en Egipto y salvar a mucho pueblo durante tiempos de hambre. El último ejemplo lo vemos en la cruz. Los judíos, de su mala voluntad, sin que nadie los forzara, crucificaron al Rey de Gloria. Pero este pecado estaba dentro del decreto de Dios y los judíos eran culpables de su maldad sin Dios ser el autor de su pecado, pero venía incluido en el decreto de Dios con un buen propósito, porque en Jesús, en su muerte y su resurrección, Jesús le daría vida a mucho pueblo. Así es que el decreto de Dios incluye las acciones libres de los hombres y aún el pecado, pero Dios lo hace sin ser el autor del pecado para su gloria y con un buen fin en mente. Y especialmente este buen fin viene incluido para su iglesia, sus escogidos. Ahora, ese fue mi muy breve resumen del decreto de Dios. Pueden escuchar las predicaciones pasadas y los invito también a ir los jueves, porque va a estar muy interesante el capítulo que está dando el pastor Alex. Ahora, la segunda cosa que quería hacer es dar la aplicación práctica. Entendiendo que Dios es soberano y el hombre es responsable, ¿cómo pues debemos de trabajar para el reino en estos 4 años de paz
política como iglesia local. ¿Y qué podemos esperar cuando trabajemos para Dios? Ahora, vayamos una vez más al futuro, 150 años más adelante, cuando Dios ya libró a los judíos por mano de Ciro y decretó libertad para que regresaran a trabajar en el templo. Vayan conmigo a Esdras capítulo 4. Vayan conmigo a Esdras capítulo 4 y con esto terminamos. Así es que aquí han pasado 150 años después de que Isaías lo profetizó. Han sido a los que Dios les puso en su corazón regresar a trabajar a Jerusalén de los judíos, ahora que son libres, han regresado y ya han empezado a trabajar. Han empezado a trabajar en reconstruir la casa de Dios. Note conmigo, Esdras capítulo 4. Ahora veremos qué pasa cuando ellos, en la voluntad de Dios, empiezan a trabajar en reconstruir. Esdras 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Aquí vemos que los judíos habían empezado a trabajar en reconstruir la casa de Dios. Estaban en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios esperaba de ellos, por lo que habían entendido por las profecías, porque Ciro había decretado libertad a los judíos, y regresan a su tierra en Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo. Pero ellos estaban en una guerra espiritual. Y aquí vemos a los enemigos de los judíos. Noten que dice el texto del versículo 1, que eran enemigos de Judá. Y estos básicamente eran los samaritanos que vemos en los evangelios, pero en los tiempos antiguos. Y aquí les dice que esos enemigos se quieren infiltrar en el campamento del pueblo de Dios, mintiendo, diciendo que querían ayudar en la construcción, pero en realidad querían interrumpir la construcción desde adentro. Noten el versículo 3. Zorobabel, Jesúa, esos eran los líderes, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí vemos que por la gracia de Dios, en el versículo 3, los líderes de Israel eran sobrios y les dijeron a los enemigos que no los iban a dejar trabajar con ellos. Pero así de fácil se terminó la oposición para oponerse a la obra de Dios. No, noten el versículo 4 al 6. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Aquí vemos que los enemigos de Israel no se dieron por vencidos, sino que empezaron a intimidar al pueblo, incluso a sobornar a políticos. Y si uno lee el resto de Esdras 4, va aumentando esta intimidación política y los enemigos logran detener al pueblo de Dios del trabajar. Noten conmigo un último versículo, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué sucedió? ¿Que no era la voluntad soberana de Dios que Israel reedificara el templo? Sí, sí lo era. Entonces, ¿por qué fueron detenidos? Porque el hombre tiene una responsabilidad y Dios usa medios para cumplir su voluntad soberana, su decreto. Y en este caso el pueblo debía trabajar y no darse por vencidos, continuar con fe a pesar de la oposición, perseverar. Pero el pueblo fue intimidado y cesó de trabajar, cesó la obra. Y escuchen, cesó por aproximadamente más de 15 años. Pues si notan, ya hay otro rey en vez de Ciro en Medio Persia en estos versículos. Entonces la pregunta es, ¿fueron frustrados los planes de Dios? No, el templo sí sería reconstruido. Pero escuchen, el pueblo de Dios sufrió una muy real derrota en ese tiempo en la historia al parar de construir el templo por causa de su pecado
por falta de fe y no perseverar en la obra. ¿Ven, hermanos? Dios es soberano y sus planes ni su decreto puede ser frustrado. Pues el templo sí sería reconstruido, está en su decreto. Pero el hombre tiene una responsabilidad de actuar en el tiempo. El pueblo debía de perseverar con fe y obedecer, trabajar y construir, a pesar de que había oposición. Pero en el momento que subió la temperatura de la oposición, de esta guerra espiritual, ellos se dieron por vencidos. Y esto lo menciono porque, como ya mencioné, la idea es que pongamos las manos a la obra como iglesia este 2025. Es tiempo de avanzar el reino. Es tiempo de abrir nuevos ministerios y trabajar en clínicas de abortos o en las universidades. Es tiempo de hacer algo como iglesia y aprovechar o redimir el tiempo. Y no solamente es tiempo de orar sobre estas cosas, es tiempo de trabajar. Pero no crean que esto será fácil. No crean que no habrá oposición espiritual. No crean que no habrá cansancio entre nosotros. No crean que no habrá desánimos. No crean que no se levantará oposición que quiera detener la iglesia. No olvidemos que estamos en una guerra espiritual. Y hermanos, aunque los planes de Dios son perfectos y soberanos y no pueden ser frustrados, nosotros como iglesia local sí podemos tener pérdidas reales por el pecado, por la falta de fe, por la pereza, por el desánimo. Podemos dejar de construir y desanimarnos. Pero por eso es necesario trabajar conscientes de esta guerra espiritual cuando entremos a poner manos en la obra. Estar conscientes de la guerra espiritual y con la espada de la palabra a la mano. Una vez más, noten el versículo 24. Eso es triste. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pero gracias a Dios, una vez más, el decreto de Dios no puede ser frustrado. Podemos perder pérdidas locales. Por eso, por cierto, hay iglesias que cierran. Es una pérdida local. Pero los planes de Dios no pueden ser frustrados. Noten. Gracias a Dios ahí no termina la historia. Noten el capítulo 5, 2 versículos nomás. Esdras 5:1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí el pueblo está desanimado y cesado la obra. ¿Y qué sucede? Dios envía a sus predicadores, a sus profetas para animar el pueblo. Y al escuchar la palabra, el Espíritu de Dios los convence de pecado, los anima y aviva el fuego que hay en ellos, y avivan sus convicciones y fortalecen sus manos, avivan su fe y su esperanza y regresan a trabajar en la obra. Pero la pérdida fue muy real. Más de 15 años viviendo fuera de la voluntad de Dios como el pueblo de Dios. Pero qué bendición que los planes de Dios no pueden ser frustrados, su decreto, pero sí tenemos una responsabilidad. Y podemos unirnos a la voluntad de Dios, peleando desde la victoria de Cristo y viendo victorias como el pueblo de Dios en Josué, que cuando peleaban con fe, vencían, pero cuando se dejaban intimidar, perdían y no conquistaban. Hermanos, Jesús ya ha ganado la victoria. Solamente tenemos que pelear con fe, perseverar, agarrarnos de la palabra, orar y no dejar de trabajar con manos en la obra, aún en medio de la más intensa prueba espiritual, como iglesia o como familia o de manera individual. Ahora, yo no sé ustedes, pero hace tiempo prediqué Esdras y les dije a los hermanos cuando prediqué esto, cómo me gustaría tener el sermón que predicaron estos hombres, estos profetas, que les animó a regresar, los convenció de pecado y los animó a regresar en el templo. Les dije, gracias a Dios que sí tenemos el sermón. Con eso terminamos. Vayan conmigo a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Y veamos el sermón que escuchó el pueblo de Dios para animarse.
Ageo capítulo 1. Y si no saben dónde está, no se preocupen. Yo también batallo para encontrarlo. Ageo capítulo 1, versículo 1. Este es el sermón que se predicó. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Básicamente les empieza a predicar el profeta y les empieza a exhortar, porque el pueblo estaba por 15 años o más de 15 años, había dicho, al ver la oposición, había dicho, bueno, debe de no ser la voluntad de Dios que trabajemos. No es el tiempo porque es muy intensa la oposición, nos está yendo mal, hay persecución política, estamos tristes, estamos desanimados. Probablemente no es la voluntad de Dios. Y entonces llega el profeta, más o menos 15 años después, o más de 15 años, y les empieza a predicar. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? El profeta les dice, ¿es tiempo de estar cómodos en su casa, a gustos en estos tiempos? ¿O es tiempo de que la casa de Dios, que se haga algo para la casa de Dios, para el reino de Dios? Y lo que estaba pasando es que sus casas estaban elegantes y reedificadas, pero el templo de Dios estaba en ruinas. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El pueblo estaba trabajando y haciendo todo menos enfocarse en Dios. Y Dios ya no estaba bendiciendo todo lo que hacían. Trabajaban, pero no sacaban fruto. Y el profeta le dice, Dios por medio del profeta le dice: vayan a cortar madera y pónganse a trabajar en el templo. Noten el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Les dijo: no están trabajando, por lo tanto yo no bendeciré todo lo que hagan fuera de mi voluntad. Y en realidad podemos relacionar esto con la Gran Comisión. Podemos relacionar esto con el estado de la nación. Tenemos una gran comisión donde las naciones somos llamados a ser discípulos de las naciones. Y nos gusta orar sobre eso, nos gusta hablar sobre eso, pero no nos gusta trabajar sobre eso. Y luego nos preguntamos por qué Dios muchas veces no bendice su obra. O nos preguntamos por qué las iglesias que no evangelizan se mueren. O están llenas de ancianos que han olvidado pasar la fe a las siguientes generaciones. O vemos familias desanimadas. Porque Dios es soberano, hermanos. Pero la iglesia tiene una responsabilidad de trabajar. Dios obra a través de medios. El decreto de Dios no puede ser frustrado, pero Él ha decretado trabajar a través de los medios. Y lo que tenemos que saber como iglesia, sí, Dios exhortó al pueblo, pero noten,
el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vino el profeta, el pueblo estaba haciendo lo suyo. Vino el profeta y los exhortó, y el pueblo temió porque habían abandonado la obra, habían abandonado el sacrificio para avanzar el reino de Dios. Y habían pensado que no era la voluntad de Dios. Pero viene el profeta y les predica en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu. Y el pueblo teme por su pecado de irresponsabilidad, de mediocridad, de pereza. Pero Dios también nos consuela por medio de la predicación y dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y acaso no dice Jesús lo mismo en la gran comisión? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y por medio de esta predicación y por medio de este consuelo, Dios soberanamente despierta el espíritu del líder de Israel en ese tiempo. Y del sumo sacerdote, y no solamente el espíritu de los líderes, sino también del resto del pueblo. Y ellos con ánimo regresaron a trabajar en la obra de Dios. ¿Qué haremos estos 4 años, iglesia? ¿Diremos: no es la voluntad de Dios? ¿Estaremos tranquilos sabiendo que Dios es soberano mientras que no haces nada para el reino, nada para la iglesia? No haces nada para pasar la fe a las siguientes generaciones o para predicar el evangelio donde los bebés están siendo matados y asesinados. Dios no lo necesita, pero Dios ha decretado usar medios para avanzar su reino. Dios quiera saber que Dios está con nosotros. Nos despierte nuestro espíritu como iglesia y trabajemos con manos en las obras. Trabajemos con fe, esperanza, perseverando, conscientes de la lucha espiritual, conscientes de escuchar la palabra constantemente, porque la palabra es la única que nos puede animar y la que nos va a animar a continuar la obra y a terminar la obra. Y hasta el final de nuestros días, cuando digamos: he corrido la carrera de la fe. ¿Qué haremos estos 4 años, iglesia? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que avives nuestros corazones para trabajar en tu obra con fe, con esperanza, con ánimo, sabiendo que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.